La presentación de la obra intitulada El ABC de los datos personales. Este día nos acompañan en el presidio el licenciado Gerardo Tejeda Fonserrada, presidente del Consejo de Directores de la Escuela Libre de Derecho de Puebla. El licenciado Jaime Juárez Hernández, profesor académico de la Escuela Libre de Derecho de Puebla y conferencista invitado por la CAI. El licenciado José Luis Javier Fregoso Sánchez, comisionado presidente de la CAI. La licenciada Blanca Lili Ibarra Cadena, comisionada propietaria de la CAI. El licenciado Federico González Magaña, comisionado propietario de la CAI. El maestro Pedro Vicente Viveros Reyes, consejero titular del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco. El maestro Claudio Sirio Romero, ex coordinador de comunicación social de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública. También contamos con la presencia del maestro Mauricio García León, director general de Notarías. Licenciado Carlos Roberto Sánchez Martínez, presidente del Consejo de Notarios de Puebla. Licenciado Luis Palafox Galeana, secretario del Consejo de Notarios. La maestra Elizabeth Camacho Estrada, directora jurídica de la Comisión Federal de Electricidad. A continuación, escucharemos unas palabras a cargo del licenciado Gerardo Tejeda Fonserrada, presidente del Consejo de Directores de la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Licenciado Jaime Juárez Hernández, catedrático de esta institución, amigo, maestro en lo personal, y pues muy orgullosos de que esté aquí con nosotros, ¿verdad? Como siempre, en temas importantes, y a sabiendas de que esta es y será siempre su casa, maestro. José Luis Javier Fregoso Sánchez, Blanca Lili Ibarra, Federico González Magaña, integrantes del Presidium, público que nos acompaña, diferentes personalidades, funcionarios, estudiantes, profesores y público en general. Les doy a todos ustedes, a nombre del Consejo de Directores de esta Casa de Estudios, la más cordial bienvenida a esta su casa. Como ustedes saben, la Escuela Libre de Derecho de Puebla siempre vela por los intereses generales acerca de la cultura jurídica y acerca de temas relevantes que la sociedad necesita conocer a través de conferenciantes capacitados que nos puedan transmitir conocimientos adecuados y que estemos al tanto y enterados de temas tan importantes. El motivo de la conferencia que hoy nos ocupa, creo que es un tema muy relevante, es un tema actual que desconocemos, la protección de datos personales, ¿verdad? Desconocemos el alcance que maneja la ley en caso de los incumplimientos, a las sanciones a las que podemos ser objeto de no respetar estos datos y la privacidad de las personas. Así que creo que en mejor momento y en mejores manos no podemos estar para conocer ampliamente las consideraciones de este tema.
Sin más que decir, dejo el micrófono al maestro Jaime Juárez y espero que pues sea esta conferencia aprovechada por todos los aquí presentes y que salgamos de las dudas que tengamos. Muchísimas gracias, maestros, todos bienvenidos. A continuación, el maestro Javier Fragoso Sánchez, comisionado presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, dirigirá unas palabras. Muchas gracias, buenos días. Maestro Gerardo Tejeda Fonserrada, presidente del Consejo Director de la Escuela de Derecho de Puebla. También saludamos al maestro Roberto Zárate Mendoza, director de la licenciatura de Derecho de esta gran institución, a quienes queremos agradecer a nombre de la CAIP la hospitalidad, el apoyo para la realización de este evento. Abogado Jaime Juárez Hernández, notario público 38 de esta capital, distinguido catedrático de esta casa de estudios. Maestra Blancalia Ibarra, licenciado Federico González Magaña, comisionados de la Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. Distinguidos titulares de los integrantes de las unidades de acceso a la información de los sujetos obligados, abogados, alumnos y público en general. El 28 de enero se celebra el Día Mundial de la Protección de Datos Personales. De inicio, cabe destacar que este día fue creado a iniciativa del Consejo de Europa y la Comisión Europea, con motivo de la Universidad de la firma del Convenio 108 para la protección de los individuos con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Fue así que esta conmemoración se extendió a Estados Unidos y ahora a América Latina. El derecho a la privacidad es un derecho humano universal reconocido en todos los textos internacionales de derechos humanos y constituciones. En nuestra región ha tenido un gran impulso a merced de la aprobación de leyes de protección de datos personales, siendo esto en la última década en casos como en Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay y recientemente México. Este día tiene como principal objetivo concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de proteger su privacidad y difundir sus derechos en el marco de la legislación vigente, pues es de todos conocidos el incremento de situaciones de riesgo a partir del manejo poco responsable de esta información personal, dando lugar a delitos graves, no solo entre la población adolescente o jóvenes proclives al uso de las redes sociales, sino entre los adultos que no se toman el tiempo para adoptar las medidas de seguridad pertinentes. Según el 9º estudio sobre los hábitos de los internautas en México, realizado por la Asociación Mexicana de Internet, en 2013 arrojaron datos como los siguientes: 45.1 millones de personas en México tienen acceso a Internet y de estas el 93% acceden a alguna red social. El 100% restante no lo hace, principalmente por la protección de sus datos personales, lo que indica que debemos poner mayor atención al uso que le damos a nuestra información personal. Aunado a ello, el pasado 20 de noviembre de 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas publicó una resolución sobre el derecho a la privacidad en la era digital, la cual fue aprobada por 12 países latinoamericanos, incluido México. En esta resolución se reafirma que los derechos de las personas, incluido el derecho a la privacidad, deben ser protegidos en Internet. Asimismo, exhorta a los estados a que respeten y protejan el derecho a la privacidad, incluso en el contexto de las comunicaciones digitales. Hace hincapié en que se adopten medidas para poner fin a las violaciones de esos derechos y se establezcan las condiciones necesarias para impedirlas. Se examinen los procedimientos, prácticas y legislación relativos a la vigilancia y la intercepción de las comunicaciones y la recopilación de los datos personales. También que se establezcan mecanismos de supervisión independientes y efectivos, capaces de asegurar la transparencia y la rendición de cuentas por las actividades de vigilancia de las comunicaciones y la interceptación y recopilación de datos personales en el Estado.
Acorde a lo anterior, en Puebla, en noviembre del año 2013, se publicó la Ley de Protección de Datos Personales de Protección de los Sujetos Obligados, la cual tiene como objetivo principal proteger adecuadamente los datos personales, concentrándolos en sistemas de datos personales, con lo que se espera que los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, conocidos como derechos ARCO. Nuestro país tiene un gran reto con respecto a la evolución tanto constitucional como ciudadana, derivado de la reforma constitucional aprobada en 2013 en materia de transparencia, en donde el paso a seguir será elaborar leyes secundarias de carácter general en materia de transparencia propiamente dicho, archivos y el tema que hoy nos ocupa, datos personales. Es por ello que invitamos a los grandes actores a que asumamos con responsabilidad este reto, en esta tesitura, acorde con el cumplimiento de su misión de promover una cultura del derecho a la información, así como a la protección de datos personales. La Comisión para el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado ha invitado al abogado Jaime Juárez Hernández, distinguido jurista poblano y amplio conocedor de la protección de los derechos humanos y sus garantías individuales, para que aborde el tema referente a los aspectos constitucionales, legales y reglamentarios que incumben a las prerrogativas fundamentales antes citadas, para lo cual agradecemos las facilidades brindadas por la Escuela de Derecho de Puebla, institución siempre comprometida con el fortalecimiento de la cultura jurídica. También quiero agradecer la presencia del presidente del Colegio de Notarios, Carlos Sánchez. Gracias por acompañarnos, señor abogado. También quiero hacer hincapié en que nos acompañan un ex colega comisionado presidente de la Comisión de Acceso a la Información del Estado de Tlaxcala, el maestro Claudio Romero, y el licenciado Pedro Vicente Vilero Reyes, consejero comisionado del Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco, quienes hablarán después de esta disertación sobre la presentación del cuaderno, el ABC de los personales. Bienvenidos. Así como también a la maestra Montserrat Aguirre, encargada de la coordinación de transparencia del gobierno del Estado. Bienvenidos todos ellos. No queda más que agradecer su presencia y ceder uso de la palabra a nuestro gran comerciante, el maestro Hernández. Muchas gracias. Queremos agradecer la presencia de la maestra Montserrat Aguirre Barbosa, directora de evaluación de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla. A continuación, se cede el uso de la palabra al licenciado Federico González Magaña, comisionario propietario de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado. Gracias a todos por su presencia. Es para la comisión un honor contar con la presencia de todos ustedes y en particular de don Jaime Juárez. Permítanme por favor presentarlo. Don Jaime Juárez Hernández es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Puebla, con título de abogado, notario y actuario. Ha sido secretario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, así como juez de primera instancia en los distritos judiciales de Chalchicomula y Puebla. Ha sido también asesor jurídico de los tribunales del Estado de Puebla ininterrumpidamente durante 23 años. Ha sido también presidente del Colegio de Abogados de Puebla en 2 ocasiones y también secretario general del Ayuntamiento del municipio de Puebla en el periodo 1981-1984. Don Jaime Juárez es notario público titular número 38 del Distrito Judicial de Puebla. Ha sido también presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, ratificado por el Honorable Congreso del Estado para un segundo periodo, el primero de 1996 a 1999 y el segundo de 1999 a 2002. Es fundador y consejero jurídico de la Escuela de Estudios de Bioética. Es fundador y consejero jurídico de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, capítulo Puebla. Es catedrático de la materia Introducción al Estudio del Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Puebla. Es también titular de la cátedra Segundo Curso de Amparo en la Escuela Libre de Derecho de Puebla durante más de 20 años.
Ha sustentado más de 50 conferencias en materia de amparo y derechos humanos y ha presentado propuestas de reforma legislativa en materia de derechos humanos y amparo. Sin más, los dejo con nuestro invitado de honor, el licenciado Jaime Juárez Hernández. Muchas gracias. En primer término, quiero agradecer la invitación que me formuló la comisión para que abordáramos temas de actualidad torales hoy en día, en tratándose de la secrecía de la información pública, el derecho a la información pública. Si ustedes me permiten, yo quiero dividir esta plática en tres momentos. El primero de ellos va a partir desde la simiente constitucional de este derecho a la información, el camino que éste siguió a través de sus diversas reformas constitucionales, la creación de las leyes federales de la materia, las estatales, y después abordaré, cuando toque el tema de los recursos, que desde luego contemplan las leyes, de uno en particular, que es un recurso extraordinario o medio de defensa extraordinario, que es el juicio de amparo. Y aquí me voy a permitir, dada la presencia de ustedes, compañeros estudiantes de Derecho, resaltar cuáles son los elementos y los temas más sobresalientes en nuestra nueva ley de amparo, para que así tomamos conciencia de ella y podamos también a estudiarla a profundidad y también hacer las críticas que en su caso se merecen. Y por último, abordar la posición particular del notario público frente a ese cúmulo de derechos. El notario guarda una situación muy particular y muy especial, distinta de cualquier particular. Nos lleva a situaciones verdaderamente graves de sanciones que nos pueden llevar incluso a privarnos de la patente notarial. Entonces, qué bueno que aprovechemos este momento para entrar al análisis, repito, muy somero, dada la complejidad del tema, dada las circunstancias de cada ley que vamos a abordar y a solamente mencionar. Pero vamos a iniciar. Yo me imagino abordar este tema como reflexiones en torno al ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Este derecho está consagrado en el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. En las sociedades democráticas existen ordenamientos legales que garantizan este derecho, concepto que se ha relacionado con lo de transparencia y rendición de cuentas. El primer antecedente en México es la adición en el año de 1977 al artículo 6 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la frase: el derecho a la información será garantizado por el Estado. Y ahí concluye, repito, el derecho a la información será garantizado por el Estado. Las primeras leyes locales en la materia se aprobaron en el año 2001 y el 11 de junio de 2002 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que hay que reconocer fue aprobada por unanimidad. En el Estado de Puebla, la primera Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública entró en vigor el 16 de agosto de 2004. Sin embargo, fue mal evaluada y calificada. El 20 de julio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto del Congreso de la Unión
por virtud del cual se reforma el artículo 6 de la Carta Magna, el cual, ahora sí, ya establece las bases para garantizar en todo el territorio nacional el derecho fundamental de acceso a la información pública, cuyo ejercicio por parte de la Federación, los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se rigen constitucionalmente por los siguientes principios. Primero, toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal es pública. Toda la información de esta naturaleza es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. ¿Qué más adelante vamos a abordar? En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. 2. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales serán protegidas en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Desde ahí, desde el marco constitucional, nos está señalando ya definitivamente la custodia, la reserva a todos nuestros datos relativos a la vida privada. Tercero, toda persona, fíjense, toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos. Esto es trascendente. Cuando nosotros acudimos a un órgano del Estado, lo primero que se nos reclama es: ¿tienes interés jurídico? ¿Eres parte? No, pues si no eres parte de interés, definitivamente no te proporcionamos ninguna información. O bien, ¿para qué quieres esta información? Constitucionalmente no se requiere eso. 4. Se establecerán, dice la Constitución, mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Recurso de revisión. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos o organismos especializados e imparciales y con autonomía operativa de gestión y de decisión. Vamos a ver más adelante a qué se refiere este principio extraordinario y fundamental de autonomía. 5. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. 6. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. Y 7. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. Voy a buscar en la web información. El marco constitucional ya no define con precisión y exactitud ese marco extraordinario de derechos y, consecuentemente, la reserva de los mismos. El artículo 2 transitorio de dicha reforma constitucional estableció como plazo un año para que todas las legislaturas locales del país hicieran las adecuaciones necesarias para que los estados se cumpliera con ese mandato del artículo 6. Por ello, el Congreso del Estado reformó el 18 de julio de 2008 la Ley de Transparencia vigente desde 2004. No obstante, hay que señalarlo, dicha reforma obtuvo una descalificación por parte de evaluadores convocados en diversos foros. En octubre de 2010 fue publicada en el periódico oficial del Estado la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano para otorgar autonomía a la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla. Y finalmente, con fecha 19 de diciembre de 2011, se aprobó la actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, destaco los siguientes aspectos más importantes que contiene esta ley. Ya ven ustedes qué camino siguió
desde simiente en la Constitución a través de leyes federales y estatales y sus reformas consecuentes. ¿Qué nos define esta ley? Se define jurídicamente a la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Se establecen atribuciones de dicha comisión sobre los 3 poderes, los 217 municipios y el órgano legal y constitucionalmente autónomos del Estado de Puebla. Los vamos a señalar más adelante. Establece la adecuación de los plazos para entregar la información e interposición del mencionado recurso de revisión. Por primera vez en la ley se incluyen a los partidos políticos y a los tribunales administrativos. Se adelanta la ley porque no los tenemos. No tenemos tribunales de lo contencioso administrativo todavía, pero ya la ley dice, cuando se lleguen a crear, también están ellos sujetos a la ley, en su caso, como sujetos obligados de la ley, lo que implica que deberán cumplir con las obligaciones de información pública de oficio, y responder solicitudes de información de la misma manera que todos los demás sujetos obligados. La ley obliga a todos los sujetos obligados a publicar en sus sitios web la información pública de oficio. Además, se establecen obligaciones específicas para cada uno de los sujetos obligados de acuerdo con sus funciones. La Comisión deberá promover el derecho de acceso a la información, la protección de datos personales, la rendición de cuentas y propondrá estos temas en contenidos de planes de estudio y actividades académicas, curriculares y extracurriculares. El periodo de reserva de información se mantiene por 7 años, pudiéndose ampliar por 5 años más. Respecto a los procedimientos, ya no es necesario acreditar justificación ni motivación alguna y se siguen los principios de máxima publicidad, simplicidad y rapidez, gratuidad del procedimiento y costo razonable de la reproducción. Asimismo, se establece que se podrán realizar solicitudes por escrito, a través del sistema electrónico, por vía telefónica o por fax, todos los medios. Se prescinde de la expresión de agravios en el recurso de revisión. Eso es total y fundamental. Recuerden aquel aforismo del derecho romano que rezaba: dadme los hechos, que yo, tribunal, te daré el derecho. Aquí está comprendido, aquí está comprendido. Por último, se establece un capítulo de responsabilidades y la obligación de que la comisión cuente con una Contraloría Interna. La comisión en mención, como ya se dejó mencionado, es un organismo autónomo, independiente y de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de promover, difundir y garantizar en el Estado y sus municipios el acceso a la información pública, la protección de los datos personales y el uso responsable de la información en los términos que establecen la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, fíjense, la legislación de la materia y demás disposiciones aplicables. Esta comisión se integra por 3 comisionados designados por mayoría calificada del Pleno del Congreso del Estado, de acuerdo con un procedimiento muy calificado. Durarán en su encargo un periodo de 6 años sin posibilidad de reelección y serán nombrados de manera escalonada cada 2 años, siendo incompatible dicho cargo con cualquier otro empleo o actividad, salvo la docencia y la investigación académica, siempre y cuando no se atiendan de tiempo completo. El cargo de presidente será ejercido por el comisionado, al que le resten 2 años para concluir el periodo para el que fue designado, y el pleno de la comisión será el máximo órgano de decisión. Por lo tanto, tendrá atribuciones suficientes para hacer cumplir la ley, teniendo, entre otras facultades, la de admitir y resolver en definitiva los recursos de revisión interpuestos, así como la debida clasificación de la información como reservada o confidencial, cuando medie el recurso de revisión y el motivo de inconformidad sea esta. Organizar, como se está realizando en este momento,
organizar seminarios, cursos, talleres y demás actividades que promuevan el conocimiento, la capacitación y actualización de servidores públicos y población en general sobre los derechos y obligaciones contemplados en la ley y su reglamento. Hace un momento acabo de expresar que la comisión es un órgano investido de autonomía. Bueno, pues vamos a desentrañar qué debemos entender por órganos autónomos. Para ello, hago referencia a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien expresó lo siguiente, textual: con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder público, se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autónomos, cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público, como conocemos, legislativo, ejecutivo, judicial, y a quienes se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales, sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de división de poderes. Ojo, pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios no significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los organismos tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto constitucional que regule la existencia de los órganos constitucionales autónomos, estos deben contar con las siguientes características. 1. Estar establecidos y configurados directamente en la Constitución. 2. Mantener con los otros órganos del Estado relaciones, no de subordinación, relaciones de coordinación. 3. Contar con autonomía e independencia de funciones y financieras. Y por último, atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. Ya nos queda claro. Son los órganos del Estado. Son órganos del Estado, autónomos, pero no dependen de ninguno de ellos, de los tradicionales. Y están creados precisamente para abordar temas verdaderamente específicos de trascendencia social. De lo anterior se concluye que la ley vigente se comprenden y respetan en todos los principios constitucionales que rigen el derecho de acceso a la información pública. ¿Cuál es el contenido de la ley vigente? Como ya se mencionó, la ley vigente tiene por objeto hacer transparente el ejercicio de la función pública y garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública que generen, administren o posean los sujetos obligados. Siendo estos, ¿quiénes son los sujetos obligados a dar esta información a la Comisión? El Poder Ejecutivo, sus dependencias y entidades, el Poder Legislativo y cualquiera de sus órganos, el Poder Judicial y cualquiera de sus órganos, los tribunales administrativos, bueno, cuando se lleguen a crear, los ayuntamientos, sus dependencias y entidades, los órganos constitucional o legalmente autónomos, también están obligados a rendir cuentas. ¿Quiénes son esos órganos autónomos en el Estado del Pueblo? Instituto Electoral del Estado, Tribunal Electoral del Estado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado y la Benemérita Universidad Autónoma del Puebla. Pero, ¿qué limitaciones contiene esta ley? Si bien los datos personales han estado protegidos desde la primera ley de transparencia y acceso a la información pública en un capítulo determinado, que juzgó conveniente contar con una ley específica para cada materia.
una la ley de información y la otra del resguardo de datos personales. Dicha ley, denominada Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados del Estado de Puebla, de 1 de agosto de 2013, servirá para proteger adecuadamente los datos personales que se encuentran en posesión de los sujetos obligados. Estos datos personales deberán estar concentrados en sistemas de datos personales, por lo que la ley regula la manera de crear, establecer, modificar y eliminar los sistemas de datos personales y las medidas de seguridad para garantizar la integridad de cada uno de estos sistemas. Se entienden, ojo, se entienden como datos personales a la información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física identificada o identificable, tal y como son, de manera enunciativa, pero no limitativa, el origen étnico, las características físicas, morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio, el teléfono particular, el correo electrónico personal y que no haya sido establecido como oficial por alguna regulación, los bienes que conforman el patrimonio confidencial, los bienes que conforman el patrimonio, la ideología, las opiniones públicas, las creencias, la huella digital, la información genética, el número de afiliación a cualquier organismo de seguridad social o cualquier otro dato que pudiera resultar de características análogas a las previamente enunciadas. Pero además, como datos personales sensibles, se comprenden aquellos que atañen a la esfera más íntima de su titular, cuyo uso indebido propicie discriminación o conlleve un riesgo grave para su titular, tal y como son, también en forma enunciativa y no limitativa, su origen étnico, sus características físicas, morales o emocionales, también la vida afectiva o familiar, el estado de salud físico o mental, la información genética, la ideología, las creencias, las condiciones filosóficas, morales y religiosas, las opiniones políticas y la preferencia u orientación sexual. Estos datos personales tienen una característica fundamental: son irrenunciables, intransferibles e indelegables. Y la interpretación de la ley se realizará, cuidado, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, otros tratados, declaraciones, pactos, convenciones y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, así como en base a la interpretación que de los mismos hayan realizado los tribunales competentes, y en todo lo no previsto en la mencionada ley se aplicará de manera supletoria el Código Civil del Estado Libre y Soberano del Pueblo. Fíjense, esta ley ya nos hace referencia que se debe hacer acopio, enriquecer la ley con todo ese cúmulo de tratados internacionales que en materia de derechos humanos México ha suscrito. ¿Saben cuántos son? A la fecha, 47. Aquí los tengo, no los leeré porque de alguna manera resultaría verdaderamente larguísimo. Solamente voy a mencionar algunos de ellos que también se comprenden en la ley. Declaraciones internacionales de derechos humanos. Primero, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de Bogotá, 2 de mayo de 48. La Declaración Universal de Derechos Humanos de Nueva York, 10 de diciembre de 48. La Declaración de los Derechos del Niño, Nueva York, 20 de noviembre de 1959. La Declaración de las Naciones Unidas sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial, Nueva York, 20 de noviembre de 63. La Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, Nueva York, 7 de noviembre de 67. La Declaración sobre el asilo temporal territorial, Nueva York, 14 de diciembre de 67.
La Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, Nueva York, 20 de diciembre de 71. Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Nueva York, 9 de diciembre de 75. Declaración de los Derechos de los Impedidos, Nueva York, 9 de diciembre de 75. Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales, París, 27 de diciembre de 78. Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, Nueva York, 25 de noviembre de 81. Y los siguientes tratados internacionales en esta materia. La Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer, Bogotá, 30 de abril de 48. Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer, Bogotá, 2 de mayo de 48. Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, Nueva York, 20 de diciembre de 52. Convención sobre Asilo Territorial, Venezuela, 28 de marzo de 54. Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial, Nueva York, 21 de diciembre de 65. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Nueva York, 16 de diciembre de 66. Y de estos se deriva el primer protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su segundo protocolo. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Nueva York, diciembre de 66. Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica. Esta convención es de naturaleza realmente trascendente. Y su protocolo adicional en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Nueva York, 10 de diciembre de 84. Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, Organización de los Estados Americanos, la OEA, 6 de diciembre de 85. Convención sobre Derechos del Niño, Nueva York, 20 de diciembre de 89. Convenio, perdón, aquí suspendo. Vean ustedes la riqueza enorme que en materia de derechos humanos tiene contemplada definitivamente nuestra legislación. Cuando ahora en la ley se hace referencia de que se deberá observar la Constitución, las leyes y estos pactos y convenios internacionales deberán entrar a su estudio y análisis y consecuentemente resolver conforme a ellos. Dentro de todo yo, esto para no ser tan repetitivo, establece la ley un recurso, el de revisión. ¿Y en qué caso? O sea, revisión. Yo acudo ante la comisión o no acuerda en los términos, o lo acuerda en forma distinta a la solicitada, o sin la claridad, o etcétera, etcétera. De alguna manera hay un medio ordinario de defensa que contempla las dos leyes, la ley de transparencia y la ley de datos personales. Y es un recurso de revisión. El nombre está correcto para que revise esa actuación de un miembro de la comisión. Pero ¿en qué casos va a proceder este recurso de revisión? Uno, la negativa de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos personales. Dos, la información esté incompleta, no corresponda con la solicitud o se entregue en una modalidad distinta a la solicitada o en un formato incomprensible o ilegible. 3. Cuando la rectificación o cancelación sea incorrecta o no se realice en los términos solicitados. 4. El tratamiento inadecuado de los datos personales. Aquí hay revisión. Tratamiento inadecuado de los datos personales. 5. La negativa de bloqueo de datos personales. Y 6. Inconformidad por los costos o tiempos de entrega de la información. Es gratuita. La actuación es gratuita, pero tiene un costo la reproducción de determinado documento. Volúmenes, entonces se establece un costo. Si en particular no está conforme con ese costo, se acude en revisión a la comisión. Ahora, ¿qué bondades más traen estos? Si la interposición puede ser verbal, hay suplencia de la queja, o sea, no hay necesidad ni siquiera de expresar agravios. Esto es una bondad extraordinaria de simplicidad, como debe realizarse en todos los ámbitos. De hecho, recurso
será tramitado en los términos, efectos y plazos señalados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Esto es, dentro de un término de 15 días. Se pueden ofrecer y rendir todo tipo de pruebas, con excepción de la confesional, y la comisión, ojo, debe suplir en todo la deficiencia de la queja en favor del recurrente, siendo el plazo para la resolución del recurso de 30 días, que podrá ampliarse por otros 30 días más. Ya hablamos de ese medio ordinario de defensa que establecen las leyes, las dos leyes estatales, el recurso de revisión. Ya sabemos que la comisión va a conocer y a resolver de él, que en la tramitación de este recurso basta la sola interposición del mismo y la comisión suple en absolutamente todos los agravios, definitivamente. Pero también tenemos, para ustedes alumnos de Derecho, me van a reclamar otro medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo. El artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla y el artículo 60 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados del Estado de Puebla determinan en forma idéntica, palabra por palabra, que las resoluciones que emita la Comisión serán definitivas, inatacables y obligatorias para los sujetos obligados. Las personas solo podrán impugnarles ante las autoridades competentes. ¿Qué autoridad competente es? Los tribunales de amparo. En amparo indirecto, en el caso particular, los juzgados de distrito. Considero que la autoridad competente para conocer de tales resoluciones es el juicio de amparo promovido en la vía indirecta. Si bien, como ya tenemos anotado en ambas leyes, se contempla el recurso de revisión, como la interposición de no suspende la ejecución del acto reclamado, no es necesario agotarlo, en términos del artículo 61, fracción 20 de la nueva ley de amparo, en los mismos términos que la ley anterior. Es incuestionable que la resolución que resuelva el recurso de revisión, que en su caso se llega a pronunciar, también puede impugnarse por vía de amparo indirecto. Ahora bien, estimo para ustedes, compañeros, estudiantes de Derecho, que es momento oportuno para señalar solamente algunas características de la nueva ley de amparo, como son las siguientes, las más importantes. Sería enorme, varias reuniones, sesiones para desentrañar todo el contenido de la ley. Voy a hacer mención solamente de algunas de ellas. Se amplía la protección constitucional contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos, así como las garantías otorgadas para su protección, no únicamente respecto de las consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también las comprendidas en los tratados internacionales de lo que el Estado mexicano se aparte. Por eso me permití mencionar algunas de ellas. El ámbito de protección del juicio de amparo en relación a los derechos humanos de los particulares comprende ya no únicamente el texto constitucional. Los derechos humanos contenidos en la Constitución no son todos, sino aquellos que están comprendidos en los tratados y convenios internacionales de los ratificados por México. Ojo, imagínense nada más el trabajo que tienen ahora los tribunales federales para, en su caso, analizar, estudiar y conceder, o en su caso, negar la protección constitucional en tratándose de derechos humanos frente a este marco que año con año se va enriqueciendo. El artículo primero de la Constitución amplía este marco constitucional y definitivamente el artículo primero de la Ley de Amparo confirma su protección. Ya no se habla de garantías individuales, como hablamos durante tantos años, sino de derechos humanos. Y ya no son los comprendidos en el capítulo primero de la Constitución, sino también, repito, en los convenios y tratados internacionales. Segunda característica, los particulares, fíjense, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Esto rompe el principio de que únicamente el juicio de amparo podía proponerse contra autoridades. No,
ahora también contra particulares, en la situación significada de que ese particular realice una función que esté enmarcada, encuadrada dentro de una norma. Y yo les digo, ¿no será esta? ¿O no se comprenderá en estas situaciones al notario público? Que no es un servidor público, es un funcionario público, que es un particular, pero cuya función está encuadrada en una norma, que es la ley de notariado. Otra, a quien se le denominaba como tercero perjudicado, parte en el juicio de amparo, ahora con mayor propiedad se le denomina tercero interesado. Había una gran confusión, sobre todo entre los alumnos, cuando hablábamos de las partes en el juicio de amparo y decíamos el quejoso, segundo, la autoridad responsable, tercero, además, en tercer lugar, tercero perjudicado. Y me decían, maestro, pues que no el perjudicado es quien sufre el agravio por acto de autoridad. No, ese es el quejoso. ¿Tú por qué se le llama perjudicado? Ah, porque se le puede, si no acude al juicio de garantía, se le puede causar un perjuicio. Pero pues, como que hay confusión en la denominación. Que bueno, ahora ya se le nombra tercero interesado. Cuarto, se amplía la legitimación para promover el juicio de amparo, no únicamente por quien aduce ser titular de un derecho subjetivo, el interés jurídico, sino a quien tenga un interés legítimo, individual o colectivo. Acuérdense, otra vez regresamos a lo mismo. ¿Quién puede acudir a promover el juicio de amparo? Únicamente quien tenga interés jurídico. Únicamente quienes tengan interés jurídico. Y los tribunales de amparo eran terminantes para examinar esa calidad. Si tenías o no tenías interés jurídico. El agravio personal y directo, el interés jurídico. Bueno, pues ahora dice no, se amplían a los conceptos de interés legítimo. Y me van a decir, maestro, ¿qué quiere decir interés legítimo? Bueno, pues en eso estamos analizando. Muchos tratadistas dicen, entre un interés simple de que se cumpla la ley, al interés jurídico, que es la norma, cuando me protege una norma, hay, en tratándose de derechos difusos y derechos colectivos, un interés legítimo. Pero eso será materia de otro estudio. Se amplía la interposición de la demanda de amparo por cualquier persona, acuérdense, en los casos de violación del artículo 20 constitucional, en nombre del quejoso. Ahora se agregan los casos de incomunicación, expulsión, proscripción, extradición y desaparición forzada de personas. 6. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que interponga pena de prisión, la demanda de amparo podrá interponerse en un plazo de hasta 8 años. Acuérdense con anterioridad quienes eran condenados a sufrir una sanción privativa de libertad superior a eso, o 10, 15, 20 o 30 años, pues podían hasta el último año o el último día entenderlo por el juicio de amparo. Ahora se limita el término para la interposición de la demanda de amparo a 8 años y en caso de que el acto de autoridad viole derechos agrarios y núcleos de población, también se fija el término de 7 años, ya no en forma indefinida. Otro, la demanda de amparo puede formularse por escrito, en su caso por comparecencia, en los casos de excepción, o por vía electrónica, cuando ya es el sistema actuando. Ese sistema de vía electrónica será extraordinario. Desde la demanda de amparo, el ofrecimiento de rendición de pruebas por parte de las autoridades, los informes previos y justificados, etcétera, etcétera, están en posibilidades de hacerse por vía electrónica, las notificaciones a las partes, etcétera, etcétera. Se amplían las causales de improcedencia del juicio de amparo, señalando como las más importantes las siguientes. No procede el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la posición política de los Estados Unidos mexicanos. Recordemos que no, la coordinadora del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación interpusieron por miles juicios de amparo contra la reforma y adición en materia educativa de la Constitución. Sabían de antemano que era totalmente improcedente, pero bueno, tenían un fin inmediato. Pero no puede promoverse amparo contra reformas o adiciones a la Constitución. Tampoco contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, ahora en todos los casos. Contra resoluciones de los tribunales de circuito,
contra normas generales respecto de los cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad. Vamos a hablar más adelante. Esto es verdaderamente trascendente. Queda limitado, pero es trascendente. De alguna manera rompe con aquel principio de que la sentencia de amparo única y exclusivamente va a amparar y proteger al recurso. Un principio de relatividad de las sentencias. Ahora no, en los casos que veremos más adelante. En materia de suspensión del acto reclamado, esta no procede, fíjense, cuando se impida u obstaculice al Estado la utilización, el aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, acuérdense que hubo una gran rechazo, una gran impugnación por los monopolios en materia de difusión, en materia inclusive minera, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, los juicios de amparo que se promuevan, telecomunicaciones fundamentalmente, había un problema ahí en telecomunicaciones, de que cada vez, en relación a cada acto, promovían amparo, le concedían la suspensión. Realizaron otro acto, concedían la suspensión, indefinidamente y nunca se llegaron a resolver. Ahora no procede. A los tradicionales recursos de revisión, queja y reclamación se agrega otro, el de inconformidad, que procede en relación al cumplimiento o incumplimiento de las sentencias de amparo. Antes era verdaderamente engorroso ese cumplimiento. Ahora se establece claramente un recurso específico. Se legisla en forma suficiente lo relativo a la tramitación de incidentes en general. Se determina que en la sentencia de amparo, cuando existan violaciones procesales, deberá establecerse los términos precisos en que deba pronunciarse la nueva resolución. Esto es, cuando en un juicio de amparo se alegan violaciones al procedimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaba con anterioridad? Perdónenme que particularice. Yo sufrí esa situación como litigante. El tribunal colegiado te concede el amparo para el efecto de que se subsane esta violación procesal. Está bien, se subsanaba. Otra vez sentencia en primera instancia, otra vez sentencia de apelación y otra vez amparo directo. Y en el amparo directo otra vez alegar violaciones al procedimiento. Y así me trajeron 4 ocasiones hasta que me quejé a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Era la revisión constante, no querían entrar al fondo del negocio. Ahora, al conceder el amparo por violaciones a las leyes del procedimiento, deben fijar con claridad y precisión los términos en que ésta debe pronunciarse y comprender todas las violaciones procesales que se hubieran dado, para que no haya repetición de los mismos. Aquí viene lo que yo juzgo algo de verdaderamente trascendente. Si bien en los casos en que se declare la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez depende de la misma norma invalidada. Dichos efectos se traducirán únicamente respecto del quejoso. Prevalece el principio de relatividad. Lo anterior, sin perjuicio de la declaratoria general de inconstitucionalidad, que se actualiza cuando se resuelva sobre la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva. En este caso, el presidente de la Sala o la Suprema Corte informará a la autoridad emisora de la norma, órgano legislativo correspondiente, y si transcurridos 90 días naturales sin que se modifique o derogue la norma declarada inconstitucional, ahora sí, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá la declaratoria general de inconstitucionalidad, siempre que hubiese sido aprobado por mayoría calificada de cuando menos 8 votos. Los efectos de esta declaratoria general de inconstitucional no serán retroactivos o ya no van a afectar a los juicios anteriores, salvo en materia penal. Dicha declaración, fíjense, todos estamos felices y contentos de la declaratoria general de inconstitucionalidad. En un juicio de amparo se promueve contra una norma general, una ley X, amparo. Por primera ocasión se declara su inconstitucionalidad, por segunda ocasión se declara su inconstitucionalidad, el órgano emisor de la norma no modifica, no revoca la ley, y ahora sí la Suprema Corte declara la inconstitucionalidad. Pero ¿saben qué? Tiene una limitante en materia tributaria. Pues sí, en materia fiscal nos seguirán imponiendo, ¿verdad?, tributos inconstitucionales, pese a haber ya
inclusive sentencias de la Corte que hayan declarado su inconstitucionalidad. Se establece la revisión adhesiva y el amparo adhesiva. Bueno, ya no los quiero abrumar tanto con esto. ¿Cuál es la posición del notario público en el Estado de Puebla frente a este cúmulo de legislación? Sentado lo anterior, quiero hacer referencia a la posición que guarda el notario público en el Estado de Puebla en relación al tema que nos ocupa. En primer lugar, la ley del notariado refiere en su artículo 12 la secrecía notarial, estableciendo que los notarios, en el ejercicio de su profesión, reciben las confidencias de sus clientes. En consecuencia, deberán guardar reservas sobre lo pasado ante ellos y están sujetos a las disposiciones del Código de Defensa Social sobre el secreto profesional, salvo los informes que obligadamente establezcan las leyes respectivas, materia jurisdiccional, materia de Ministerio Público. Por su parte, el artículo 132 de la misma ley, como responsabilidad de los notarios, determina que estos serán responsables por los delitos que cometan en el ejercicio de función en los términos que previenen las leyes federales y estatales. Bueno, ¿qué dicen este marco, estas leyes penales? El artículo 210 del Código Penal Federal determina que se impondrán de 30 a 200 jornadas de trabajo en favor de la comunidad al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revela algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto. En el artículo siguiente establece que la sanción será desde 1 a 5 años, multa de 50 a 500 pesos y suspensión de profesión en su caso, de 2 meses a 1 año, cuando la revelación punible sea hecha por persona que preste servicios profesionales, ojo, quien preste servicios profesionales o técnicos, o por funcionario o empleado público, cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial. Por su parte, el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, también en su artículo 230 establece: se impondrán de 2 meses a 1 año o multa de 1 a 10 días de salario al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin el consentimiento de aquel que pueda resultar perjudicado, entregue, revele, publique o divulgue algún secreto, comunicación confidencial o documento reservado que conoce o ha recibido en razón de su empleo, cargo, profesión o puesto. Pero además, fíjense, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión, la federal, en posesión de los particulares, que tiene por objeto precisamente la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas, comprende como sujetos regulados por la ley a los particulares, sujetos obligados de la ley a los particulares, sean personas físicas o morales de carácter privado, que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, obligando a estos a observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad previstos por la ley. En todo tratamiento de datos personales se presume que existe la expectativa razonable de privacidad, entendida como la confianza que deposita cualquier persona a otra respecto de que los datos personales proporcionales entre ellos serán tratados conforme a lo que acordaron las partes. De ahí deviene ese aviso de privacidad que muchas particulares tienen la obligación de tener en lugares accesibles, como los tenemos en la notaría. Ahí está el aviso de privacidad que establece la relación del notario con el cliente sobre la confidencialidad de sus datos personales. Este aviso de privacidad contiene la identidad y domicilio del responsable, las finalidades del tratamiento de datos, las opciones y medios que el responsable ofrezca y los titulares para limitar el uso o divulgación de los datos y los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Puede decir, ya no puedes revelarlo, nunca, o ahora, salvo el consentimiento expreso.
en su caso las transferencias de datos y el procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios de aviso de privacidad conforme a la ley. El responsable o terceros que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales deberán guardar confidencialidad respecto de estos, obligación que subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con el titular o en su caso con el responsable. Cesó ya la relación. De todas maneras estoy obligada a conservar la confidencialidad de esos datos. Ahora bien, qué hermoso que dentro del marco legislativo tenemos ya definitivamente resguardados esa secrecía, esos datos confidenciales, estos datos personalísimos. Ahora viene la contraparte. Pese a lo anterior, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que es la que coloquialmente llamamos Ley contra el Lavado de Dinero, vigente a partir del 17 de julio de 2013, establece en su artículo 17, fracción 12, en tratados de los notarios, independientemente de lo que se refiere a las personas en género, que los notarios públicos están obligados a dar aviso al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por considerarlos actividad vulnerable en los siguientes casos: transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, cuando el precio pactado, el valor catastral o en su caso el valor comercial del inmueble, el que resulte más alto o en su caso el monto garantizado por su ente principal, sea igual o superior al equivalente en moneda nacional de 16,000 veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal, o sea, cuando el valor de la operación sea superior a 1,076,640 pesos, conforme a los aumentos realizados recientemente. B. Otorgamiento de poderes para actos de administración o dominios otorgados con carácter irrevocable. Esas operaciones siempre serán objeto de aviso. Yo tengo un poder con carácter irrevocable para que otra persona en mi nombre vaya a recoger un bulto de irrevocable, etc. Pues tengo que yo dar el aviso correspondiente al secretario. Luego vamos a ver más o menos en qué consiste ese aviso. Tercer lugar, la constitución de personas morales o su modificación patrimonial derivada del aumento o disminución de capital social, fusión, escisión, así como la compraventa de acciones y partes sociales de tales personas, cuando las operaciones sean por un monto igual o superior a 540,002 pesos. Luego, la constitución o modificación de fideicomisos cuando el valor sea de 540,002 pesos. El 15. El otorgamiento de contratos de mutuo o crédito con o sin garantía en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero o no sea un organismo público de vivienda. Dichas operaciones serán objeto siempre de aviso. O sea, yo otorgo un préstamo de 100 pesos. Tengo la obligación de dar el aviso al sistema de administración tributaria. Imagínense. Yo quiero ver nada más a todas esas centenares de casas de empeño que actúan independientemente de que en una forma realmente ilícita el marco de la ley, ¿cómo van a dar cumplimiento a esta obligación? Entonces, en estos casos que yo he mencionado, el notario está obligado a dar el aviso a partir el día 17 del mes siguiente al que se realice la operación. Pero además, si no se ha realizado ninguna operación que se considere vulnerable, también hay que dar el aviso de esa situación. Mes por mes, obligado. No, tuve una operación, doy el aviso. No, es este mes no, y la obligación de mes a mes seguirlo dando. Además, el notario tiene la obligación de formar un expediente, ojo, formar un expediente con la información que le proporcione el usuario y de remitirla, remitirla al sistema de administración tributario cuando éste lo solicite. Lisa y llanamente, cuando éste lo solicite, estamos en obligación de remitir el expediente que el notario debe definitivamente formar con motivo de la información confidencial que nos proporciona el cliente. Este aviso que vamos a proporcionar, en tratándose de personas físicas, nada más limitándonos para no irnos más allá, debe comprender lo siguiente, y aquí sí quiero que pongamos atención: el nombre del usuario, su fecha de nacimiento, su lugar de nacimiento, su país de nacimiento, país de nacionalidad, actividad, ocupación, profesión o giro del negocio,
es fundamental, su actividad. Estado civil, domicilio particular en su lugar de residencia. Ese domicilio debe comprender calle o avenida, número exterior, número interior, colonia, ciudad, municipio, delegación, código postal, entidad federativa o país. Luego, teléfono de casa, incluyendo LADA. Teléfono de oficina con extensión en su casa, en su caso. Teléfono celular, correo electrónico, registro general de contribuyentes, clave única de registro de población, nombre de la identificación, autoridad que emite la identificación, número de la identificación, nombre y firma autógrafa, nombre y firma autógrafa, huella digital del dedo índice de la mano derecha. ¿Qué queda fuera? Perdonen, en un plan de burla, pues solamente la inclinación sexual, solamente los aspectos doctrinarios, políticos o religiosos. ¿Se imagina usted este cúmulo de información que estamos ya recabando en cada operación vulnerable para remitirla definitivamente al sistema de administración tributaria de la Secretaría? Cuando la solicitó, la ley no dice voy a justificar, voy a emitir resolución fundada y motivada para que tú me envíes esta información. No, tú me rindes esta información. Y si no lo hago, cuando el infractor sea un notario público, la Secretaría informará de la infracción cometida a la autoridad competente para supervisar la función notarial a efecto de que ésta, en este caso es el Ejecutivo del Estado de Puebla, proceda a la cesación del ejercicio de la función del infractor y la consecuencia, revocación de su patente. Si no doy aviso, a la primera, pudiera ser que me perdonen, nada más ponen una multa millonaria, pero bueno, que es también una aberración constitucional, violación constitucional. Pero a la segunda, imagínense nada más, por una verdadera omisión, no dimos el aviso. Se nos pide, llega al conocimiento, nos hacen la revisión, nos dice el aviso por segunda vez, yo informo al Ejecutivo para que procedan a la cesación en el cargo del notario. ¿Se imaginan? Previo procedimiento que al efecto, en el entendido de que las multas que se determinen tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetamos el procedimiento administrativo de ejecución que establece la legislación aplicable. Además de la cesación en el cargo de notario, una multa millonaria, multimillonaria. Conclusión. En el Estado de Puebla, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados del Estado se cumplen a cabalidad. Por ello, la actuación de la Comisión y su personal ha sido catalogada en diversos foros como excelente. Solo me resta pedir de los comisionados que continúen ejerciendo a plenitud la autonomía de que están investidos. Muchas gracias. Queremos agradecer la presencia del licenciado José Ángel Treviño Rodríguez, director de la Casa de la Cultura Jurídica en Puebla de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A continuación, se hace entrega de un reconocimiento al licenciado Federico González Magaña, a cargo al maestro Jaime Juárez, a cargo del comisionado Federico González Magaña. Asimismo, hacemos latente invitación a los integrantes del presidium para que ocupen sus lugares en la primera fila e invitamos a los presentadores del cuadernillo ABC de los datos personales a tomar su lugar en el estrado.